Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace con el teorema de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t que multiplica a t más Euler a la t, toda esa expresión elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada en lo posible. Procedemos. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t que multiplica a t más Euler elevado a la t, toda esta expresión elevado al cuadrado. Esto es lo que nos toca hallar, transformar el Laplace de t por t más Euler a la t, toda esta expresión al cuadrado. Cuando vemos esta expresión necesariamente debemos de recordar el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. En general dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Decimos lo siguiente. Decimos entonces que f de s es igual, de acuerdo al teorema, quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de t más Euler elevado a la t, todo esto al cuadrado. Ya hemos aplicado el teorema y nos queda esta expresión que está acá. Transformar el Laplace de este binomio al cuadrado. Para hallar esta transformada de Laplace es pertinente desarrollar inicialmente el binomio. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Recordemos esos conocimientos previos de álgebra elemental, cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. En álgebra elemental teníamos que, cuando tenemos a más b al cuadrado, esto es igual, donde a es el primer término y b es el segundo término. Donde a es el primer término y b es el segundo término. Esto va a ser igual a el primer término al cuadrado más dos veces este primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Conocimientos previos de álgebra elemental necesariamente hay que recordarlos para darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Tenemos entonces que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace. Vamos a desarrollarlo el primer término al cuadrado, que es t al cuadrado, más dos veces este primer término multiplicado por el segundo término, que en este caso es Euler
a la t más ese segundo término al cuadrado. Ese segundo término al cuadrado sería Euler a la 2t. Recuerden que se configura el caso de potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes 2 por t y me queda 2t. Euler a la 2t. Y de esta forma hemos resuelto el binomio al cuadrado que teníamos aquí tal cual. Ahora nos toca hallar la transformada de Laplace de una suma de funciones. Esto nos hace recordar el primer teorema o la primera propiedad de linealidad. Vamos a recordar esa primera propiedad de linealidad, lo que nos dice. Nos dice en general lo siguiente: que la transformada de Laplace de una función en general f de t más o menos, según el caso, una función g de t en general es igual a la transformada de Laplace de la función f de t más o menos, según el caso, la transformada de Laplace de la función g de t. En general, este es el teorema que nos permite, o la primera propiedad de linealidad que nos permite darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Procedemos entonces diciendo que f de s es igual menos la derivada con respecto a s. Vamos a abrir un signo de agrupación bastante grandecito, vamos a abrir un paréntesis, de la transformada de Laplace de t al cuadrado más la transformada de Laplace de 2 que multiplica a t por Euler elevado a la t más la transformada de Laplace de Euler elevado a la 2t. Y cerramos nuestro signo de agrupación paréntesis. Ya que lo que hemos hecho es aplicar la primera propiedad de linealidad de manera detallada, paso a paso. En lo posible estamos tratando de hacer el ejercicio lo más detalladamente. Bueno, ahora nos toca hallar la transformada de Laplace de t al cuadrado. Nosotros ya tenemos un teorema que nos dice la transformada de Laplace de t a la n. Recordemos este teorema, lo que nos dice. El teorema dice en general lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Vamos a darle aplicabilidad a dicho teorema para el primer término. Entonces quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s. Dándole aplicabilidad a dicho teorema quedaría entonces, vea que habla de n factorial, donde n viene siendo nuestro exponente, en nuestro caso en particular sería 2. 2 factorial sobre, haciéndolo paso a paso, es s a la 2 más 1. S a la 2 más 1. Más, aquí en el segundo término podemos observar algo. Nos toca hallar la transformada de Laplace de una constante por toda una función. Segundo teorema o segunda propiedad de linealidad. Vamos a recordar esa propiedad de linealidad, lo que nos dice. Nos dice en general que la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función en general f de t, es igual a la constante A que multiplica
a la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t. En general, esta es la segunda propiedad de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Quedaría entonces más 2 que multiplica la transformada de Laplace de t por Euler elevado a la t más transformada de Laplace de Euler elevado a la 2t. Nosotros ya tenemos un teorema que demostramos de la transformada de Laplace de Euler elevado a la t en general. Recordemos este teorema. El teorema dice lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de Euler elevado a la at en general es igual a 1 sobre S menos A, donde A es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Vamos a darle aplicabilidad a este teorema, por lo tanto quedaría 1 sobre S menos A. Nuestro A en este caso en particular es 2, que es el coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler. Y cerramos nuestro signo de agrupación, en este caso paréntesis. Observemos lo que tenemos en el primer término. Tenemos 2 factorial en el primer término. Vamos a recordar lo que es 2 factorial. Recorderis dice que 2 factorial es igual a 2 por 1 y esto es igual a 2. Para el caso del primer término ya tenemos que resolver eso y en el denominador la operación indicada. Aquí en el segundo término vamos a aplicar nuevamente el teorema de la derivada. Aquí podemos aplicar el teorema de la derivada o primer teorema de traslación. Aquí también es pertinente aplicar el primer teorema de traslación, pero como estamos trabajando con el teorema de la derivada, entonces es más aterrizado aplicar el teorema de la derivada. Procedemos de la siguiente forma. Decimos entonces que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de 2 factorial, habíamos dicho que es 2 sobre s elevado a la 2 más 1, quedaría s a la 3. Bueno, listo. Más 2 que multiplica, aplicando el teorema de la derivada, quedaría 2 que multiplica, haciéndolo paso a paso, quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de Euler a la t. De Euler a la t. Estamos aplicando el teorema de la derivada acá, en el segundo término. El tercer término ya lo tenemos resuelto, que es 1 sobre s menos 2. Cerramos nuestro signo de agrupación, paréntesis. Listo, dejémoslo hasta ahí. Y ya le hemos dado aplicabilidad a estos teoremas. Bueno, vamos a desarrollar entonces el primer término, ya lo tenemos tal cual como debe ser. En el segundo término nos toca hallar ahora la transformada de Laplace de ¿qué? De Euler a la t. Ya nosotros tenemos ese teorema que es transformada de Laplace en general de at es igual a 1 sobre s menos a. Vamos a darle aplicabilidad a este teorema nuevamente. Por lo tanto, tenemos lo siguiente aquí. Tenemos que f de s es igual menos la derivada con respecto a s. Vamos a dejar el primer término tal cual, 2 sobre s al cubo. 2 sobre s al cubo. Aquí vamos a desarrollar enseguida la operación tal cual.
tenemos negativo por positivo más por menos da menos, de acuerdo a la ley de los signos, quedaría entonces menos 2 que multiplica la derivada con respecto a s de, vamos a abrir un paréntesis pequeñito aquí, la transformada de Laplace de Euler a la t sería 1 sobre s menos 1, el coeficiente de t es 1, ese sería el valor de a, cerramos paréntesis, más el último término que ya lo tenemos resuelto, que es 1 sobre s menos 2. Cerramos nuestro paréntesis. Y de esa forma estamos aplicando cada uno de los diferentes teoremas de manera detallada, paso a paso. ¿Qué nos queda ahora? Vamos a desarrollar la operación interna que tenemos. Aquí nos toca hallar en el segundo término la derivada de un cociente. Por facilidad es más conveniente reexpresar este cociente como una potencia negativa, apoyándonos en la siguiente propiedad, y es pertinente para ver el uso de las diferentes propiedades. Cuando nosotros tenemos en álgebra elemental 1 sobre a la n, esto es igual a la menos n. Una expresión racional la podemos representar como una potencia negativa. Entonces represemos esto como una potencia negativa y es mucho más sencillo y bonito para ver el uso de las diferentes propiedades. Queda entonces que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, vamos a dejar el primer término, bueno, en el primer término también podríamos hacer uso de esa propiedad, y en el tercer término vamos a hacerlo para los tres términos, es mucho más rápido. Quedaría entonces 2 que multiplica a s elevado a la menos 3. Hagámoslo para el caso de los tres términos, es mucho más sencillo. Menos 2 que multiplica, esto queda así como s menos 1 elevado a la menos 1. El exponente de s menos 1 se sobreentiende que es 1, por lo tanto queda a la menos 1. Más el tercer término quedaría como s menos 2 elevado a la menos 1 también. Elevado a la menos 1. De esa forma hemos aplicado esta propiedad de la potenciación. Una expresión racional la expresamos como una potencia negativa de acuerdo a esta propiedad. Aquí nos toca hallar ahora la derivada de cada una de estas expresiones, Vamos a irlo haciendo de manera detallada, paso a paso. Entonces quedaría que la derivada de una suma o recta de funciones es la derivada de cada una de las funciones, teniendo en cuenta que hay un signo negativo. Por lo tanto, tendríamos que f de s es igual, vamos a hacerlo por el primero, menos la derivada con respecto a s de 2 que multiplica a s elevado a la menos 3, haciéndolo paso a paso. Luego para el segundo término decimos menos, por menos no da más la derivada con respecto a s de 2 que multiplica a s menos 1 a la menos 1. Luego menos, por más no da menos, la derivada con respecto a s de s menos 2 elevado a la menos 1. Le hemos aplicado la derivada a cada uno, la hemos dejado expresada. Derivada de una suma de funciones, la derivada de cada una de las expresiones. Ahora sí hallamos la derivada particular para cada caso. Recordemos que nos toca hallar aquí la derivada de una constante por una variable
es la constante por la derivada de la variable. Vamos a dejarlo expresado de esa forma para que quede al detalle. Por lo tanto, quedaría que un paso muy pequeñito, f de s es igual menos 2 que multiplica a la derivada con respecto a s de s a la menos 3 más 2 que multiplica a la derivada con respecto a s de s menos 1 a la menos 1. El último término vamos a dejarlo tal cual, menos la derivada con respecto a s de s menos 2 de s menos 2 a la menos 1. Ahora sí podemos particionar el tablero para continuar con nuestro proceso en la parte superior. Bueno, ahora sí vamos a recordar lo que nos toca hallar. Nos toca hallar la derivada de una potencia. Recordemos la regla que nos permite hallar la derivada de una potencia que conocemos allá en el cálculo diferencial. En general dice lo siguiente, que la derivada en general con respecto a x de a a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a, siendo a una función. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular y queda lo siguiente. Queda que f de s es igual. Para el primer término quedaría menos 2 que multiplica, recuerden que se baja el exponente, vamos a ponerlo dentro de un paréntesis para distinguir el negativo, por menos 3 elevado a la s a la menos 3 menos 1, aplicando la propiedad de la derivada de una potencia. Luego tendríamos más 2, aquí sería más 2 que multiplica, bajamos el negativo, menos 1, aplicando la propiedad, daría menos 1 que multiplica a s menos 1 a s menos 1 elevado a la menos 1 menos 1. Teniendo en cuenta que aquí podemos aplicar la regla de la cadena por la derivada interna, por la derivada con respecto a s de s menos 1. Y al final tendríamos la misma situación, menos, aquí sería menos que menos 1 también, bajamos el 1, menos 1 que multiplica a s menos 2, s menos 2 a la menos 1 menos 1. Vamos a tener que borrar ese espacio del tablero porque ahí está bastante reducida la situación. Vamos a borrar esta parte aquí del tablero. Se redujo el espacio y lo requerimos. Esto aquí está muy reducido. Borramos esto aquí. Vamos a borrarlo inicialmente hasta aquí. Si se requiere más espacio, lo haremos. Aquí sería entonces menos 1. Aquí sería por la derivada con respecto a s de s menos 2. S menos 2. Bueno, ahora sí vamos a ir aplicando entonces las operaciones pertinentes y nos queda lo siguiente. Nos queda que f de s es igual. Aquí tenemos producto de signos iguales. Menos por menos nos da más, de acuerdo a la ley de los signos, nos da más que, vamos a mejorar el paréntesis, 2 por 3 simplemente 6.
6 que multiplica a S menos 3 menos 1 sería menos 4. Luego tenemos aquí más por menos nos da menos. 2 por 1 simplemente 2 que multiplica a S menos 1 elevado a la menos 1 sería menos 2 por la derivada de una variable con respecto a ella misma. De acuerdo a las reglas de la derivada en el cálculo diferencial tenemos que esto es 1. Derivada de S con respecto a S es 1 menos derivada de 1, recuerden que 1 es una constante y derivada de una constante es 0. Reglas del cálculo diferencial. Luego tenemos aquí producto de signos iguales. Menos por menos nos da más. Nos da más. Vamos a dejar el 1 por formalismo. No se hace necesario, hagámoslo, pero por formalismo. Que multiplica a S menos 2. Menos 1 nos da menos 2. Por la misma situación, derivada de una variable con respecto a ella misma, de acuerdo a la regla del cálculo diferencial, recordemos que eso es 1. Menos la derivada de una constante que ya habíamos dicho anteriormente que es 0. Estamos haciéndolo muy despacio. Resolvemos aquí en la otra línea. Dice que f de s es igual a 6 que multiplica a s a la menos 4 menos 2 que multiplica a s menos 1 a la menos 2. Aquí tendríamos 1 menos 0, simplemente es 1. Y 1 por cualquier expresión en la misma expresión. Luego acá, el tercer término sería más. La misma situación, 1 menos 0 da 1. Y 1 por toda esta expresión da la misma expresión. Por lo tanto, vamos a dejar aquí el 1 por formalismo, 1 que multiplica a S menos 2, todo esto elevado a la menos 2. Miren esa respuesta que estamos obteniendo. Vamos a subrayarla. Inicialmente esta respuesta la vamos a subrayar. Esto sería una respuesta que es valedera de acuerdo al texto que estemos llevando o el docente en cuestión. Esta es una respuesta valedera. La otra respuesta sería reexpresar en lo posible las expresiones con exponente negativo como un racional. Una expresión con exponente negativo la podemos reexpresar como un racional de acuerdo a esta propiedad. Entonces procedemos a hacerlo. Quedaría que f de s es igual. Vamos a reexpresarlo como 6 sobre s a la cuarta potencia menos 2 sobre s menos 1 a la segunda potencia o al cuadrado más, aquí tendríamos 1, que es este que está acá, sobre s menos 2 al cuadrado. Y esta es otra respuesta muy acertada también, muy bonita la respuesta, ya expresado como un racional. Vamos a subrayarlo en una cuadrícula rectangular como es nuestra costumbre para resaltar dicho resultado. Es pertinente acá en la parte inicial particionar esta sección del tablero para evitar cualquier margen de confusión. Inclusive vamos a llevarlo acá. Bueno, ya de que hemos tratado en lo posible de desarrollar el ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal. Paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan las operaciones, las vamos desarrollando con el fin que quede el proceso paso a paso. Vea que aquí hay operaciones bastante elementales, sin embargo las llevamos a cabo para que quede evidencia del proceso paso a paso. Y obtuvimos una respuesta o una segunda respuesta, ya esto es opcional de acuerdo al texto que estemos llevando o al docente en cuestión. Sin embargo, es muy pertinente dejar las dos respuestas. Como hay costumbre, siempre aquí en el margen derecho del tablero,
voy tomando nota de aquellos teoremas, propiedades que se hicieron necesarios traer a colación en el momento oportuno para ir justificando el paso a paso dentro del desarrollo de dicho ejercicio. Aquí en la parte superior borramos algunos teoremas que habíamos escrito, dado que requeríamos un poquitico más de espacio para extender el ejercicio. Muy bonito el ejercicio, ya que todas esas propiedades o teoremas se van trayendo a colación en el momento que lo requiere dicho ejercicio para justificar el paso a paso. Muy bonito ejercicio. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.